Tengan ustedes muy buenas noches. Iniciamos la sesión de hoy. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Atentos a la lista, por favor. Acarapi Machaca. Acarapi. Acarapi Yankee. Presente, ingeniera. Ok. Achata Muchica. Presente, ingeniera Chata Muchica. Ok. Aguilar Tito. Presente, ingeniera Aguilar Tito. Ok. Almonte Cela. Presente, ingeniera Montesela. Ok. Álvarez Álvarez. Presente, ingeniera. Ok. Anchapuri Villalba. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Paracayo Cosi. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Arapa Quispe. Presente, ingeniera Arapa Quispe. Ok. Calvo Tupa. Presente, ingeniera Calvo Tupa. Ok. Campos Pereira. Campos, presente, ingeniera. Ok. Canal Maita. Canasa Maita presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Cayeta Pasa. Ayata Paso presente, ingeniera. Ok, Cayeta. Chami Sánchez. Chucky Jamainas. Presente, ingeniera Chucky Jamainas. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Condori Canasta. Condori Canasta. Condori Huanca. Presente, ingeniera. Ok. Cruz Cotrado. Presente, ingeniera Cruz Cotrado. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Espinosa Otazú. Presente, ingeniera Espinosa Tazú. Ok. Flores Gutiérrez. Presente, ingeniera Flores Gutiérrez. Ok. Lanza Piri. Maldonado López. Mamani Rojas. Mamani Rojas, presente, ingeniera. Ok. Martínez Coa. Martínez presente, ingeniera. Ok. Mezcas Macedo. Ochoa Serpa. Ochoa Cruz. Quispe Huanchi, perdón. Quispe Guaigua. Ok, Flicker. Quispe Guaigua. Quispe Laime. Quispe Ponce. Quispe Ponce, presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Zúñiga. Ramos Delgado. Ramos. Rivera Chura. Presente, ingeniera Rivera Chura. Ok. Ruelas Gutiérrez. Zucari Mamani. Karima Mani, presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Tucachaca Paucar. Turco Vilca. Presente, ingeniera Surco Vilco. Buenas noches. Ok, Turco. Ticonapilco. Ticona. Buenas noches, ingeniera Ticona Pilco. Ok. Ticona, Cristian. Ticona, presente, ingeniero. Ok, Yasmani. Toledo Romero. Presente, ingeniera. Ok. Trujillano Alpérez. Presente, Tumillas ingeniera uno. Trujillano Pérez. Ok, Juan. Tumillaguno. Vega Velázquez. Buenas noches. Yucria Quispe. Yujra Quispe, presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Zúñiga Mochica. Presente, ingeniera Zúñiga Muchica. Buenas noches. Ok, buenas noches. Cari Quispe. Flores Luque. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Flores Turbo. Rosa Chambilla. Presente, ingeniera. Ok. Alguien que falte en la lista, creo que en el chat me han escrito. Cari Quispe. Ingeniera, buenas noches. Ruelas Gutiérrez. Un segundo, por favor. Cari Quispe ya está. Está Chami Sánchez.
Chambi Sánchez. ¿Quién me habló? Ruelas Gutiérrez. Chambi Sánchez, presente ingeniera. Buenas noches. Ok. Ruelas también ya está. ¿Alguien más falta? Ingeniera, Maldonado López Everson, por favor. Maldonado ya está. Ok. Lanza, lanza un pi. Ya está el lanza. Iniciamos entonces. Por favor, me confirman si se visualiza. ¿Visualiza? Visualiza, ingeniera. Ok, gracias. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar acerca de la instalación y el hincado de pilotos, ¿ya? En la instalación, ¿o qué entendemos por instalación e hincado de pilotos? A ver, vamos a pedir. Achata, muy chica. Achata. Ingeniera. A ver, coméntanos, ¿qué entiendes? Lo que salga, instalación e hincado de pilotes. ¿Algo? No, ingeniera. Ruelas Gutiérrez. Ruelas Gutiérrez, ¿puedes comentarnos algo sobre este tema, instalación e hincado de pilotes? Tayata pasa. Tayata pasa. Presente ingeniera. ¿Puedes comentarnos algo, Señora, algo buenas sobre noches. este tema? ¿Me escucha? Sí, Ruelas, te escucho. ¿Quieres opinar? No logro escucharla bien, ingeniera. Mi señal me está fallando. No tengo buen tiempo. Ok, Tayata, ¿podemos opinar algo? No, ingeniera. Ok, vamos a entonces hablar sobre el tema de instalación e hincado de pilotes. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos este término? Instalación e hincado de pilotes. ¿Qué es la hinca de pilotes? ¿Qué podría ser? ¿Ya? Viene a ser, digamos, una operación en la cual vamos a introducir, ¿qué cosa? El pilote. ¿En dónde? En el suelo o en el terreno, para que pueda servir de soporte a toda la estructura, ¿cierto? Este proceso de hincado de pilotes, muchos dicen que es un arte porque no es nada sencillo su instalación, debido a la diferente estratigrafía del suelo que se tiene. O ustedes preguntan nuevamente a todo el salón, cuando realizaron algún perfil estratigráfico, ya sea para una tarea, para una práctica o solamente por tema de curiosidad, encontraron un solo tipo de suelo cuando hicieron una calicata, cuando hicieron un muestreo, cuando hicieron un perfil estratigráfico, encontraron un solo tipo de suelo. No, ingeniera. Se encuentran varios tipos de suelo, ¿cierto? A distintas profundidades. Y por más que la normativa te diga, por ejemplo, en una edificación, cada 250 metros cuadrados voy a realizar una calicata, y determinar sus características mecánicas, entonces, en esos 250 metros cuadrados, ese área pequeña nada más, puede ser que cambie el perfil estratigráfico, ¿cierto? Entonces, imagínense en construcciones mucho más grandes, entonces este perfil estratigráfico a grandes profundidades, dado que estamos en el tema de pilotes, se va a tener que realizar con mayor profundidad. Entonces, ¿cuántos estratos de suelo todavía nos encontraremos? Entonces, esta estratigrafía muy variada hace que nosotros tengamos que tomar la previsión en el proceso de hincado de pilotes. Dado a que si voy a utilizar un martillo mecánico, si de repente se comporta mejor un martillo hidráulico, o de repente en el tipo de pilote que voy a utilizar.
No todos los tipos de pilote pueden ser empleados por Inca. ¿Por qué? Por el desgaste que puede tener en la parte superficial del pilote. Lo que hace que pueda de repente pensar en otro tipo de material que ya no sea de concreto armado, de concreto prefabricado, pretensado, sino de repente voy a pensar en utilizar un tipo de pilote metálico, un tipo de pilote de acero, ¿cierto? Entonces me va a llevar a tomar previsiones en el proceso de instalación o al momento del proceso constructivo. También debemos saber que en el hincado de pilotes se puede tener, dado a los equipos que vayas a utilizar, que exista desplazamiento en estos pilotes y si quiero controlar de mejor manera, entonces no de repente plantear el proceso por hincado, sino por extracción, para que tengamos cero desplazamiento, ¿cierto? Entonces son muchas de las consideraciones que debemos tener para poder indicar el procedimiento a utilizar o la instalación del pilote en la que voy a seguir, ¿ya? Entonces, con esta introducción nos vamos a la parte teórica. ¿Qué nos dice? Instalación e hincado de pilotes. Dice que la mayoría de los pilotes son hincados en el terreno por medio de martillo o hincadores vibratorios. Las circunstancias especiales, los pilotes también se insertan por chorro de agua a gran presión o barrenado parcial. Los tipos de martillos usados para el hincado son los más comunes y desde el más antiguo es el martillo de caída libre, el martillo de aire o vapor de acción simple, el martillo de aire o vapor de acción doble y diferencial, el martillo diésel, el martillo vibratorio y los martillos hidráulicos, ¿ya? Dice que en el hincado o capuchón o cabezal se conecta en la parte inferior del pilote un cojinete que es usado entre el pilote y el capuchón con la finalidad de reducir la fuerza de impacto y retirarla sobre el tiempo más largo. Sin embargo, su uso es opcional. Un cojinete se coloca sobre el capuchón del pilote, el martillo que cae sobre el cojinete. Vamos a ver a continuación dos imágenes, ¿cierto? Perdón. Vemos en la primera imagen de la izquierda perdón, el empleo de martillos mecánicos para la instalación o el proceso de hincado de pilote. ¿Ya? Entonces, en la imagen vemos, este es el martillo, este es el pilote, en el proceso de instalación que está haciendo que por caída libre, winch, malacate que se vaya a utilizar, que hace, eleva el martillo y por caída libre deja caerse y cae sobre la cabeza del pilote, ¿cierto? Que dice que hoy en día utilizamos un cojinete, un capuchón, para que justamente no deteriore la cabeza del pilote, porque sabemos que los pilotes son a gran profundidad y sabemos también que un pilote de 30 metros no se va a hincar de golpe en un solo elemento, sino va a tener de repente 2 o 3 enlaces o uniones en las cuales tienen que estar en las condiciones adecuadas como para poder hacer el empalme con el siguiente. ¿Sí? Y si no se puede hacer, entonces vamos a tener que sacar el pilote, volver a colocar otro, entonces como que se genera doble trabajo, doble costo, entonces por eso es que se tiene que proteger la parte de la superficial del pilote, para que justamente el martillo no lo dañe. Existe otro equipo con el cual también se puede introducir o hacer la instalación de los pilotes, que es el equipo vibratorio, ¿cierto? El equipo vibratorio, que es una especie de sonda que se mueve en esa dirección. Entonces, ¿qué hace? Poco a poco va haciendo y va buscando lo que queremos, la inserción del pilote en el suelo, ¿cierto? Entonces existen diferentes maneras de poder hacer. Hoy en día, modernamente, podemos llamarlo así, utilizamos martillos hidráulicos, los que son mucho más fáciles, mucho menos contaminantes en razón de la contaminación sonora. Entonces existen muchos factores que también nos van a limitar en el procedimiento que vayamos a querer realizar. Vemos en esta figura el proceso de instalación de un pilote individual hincado, empleando martillo y empleando un equipo vibratorio, ¿cierto? Luego vamos a describir cada uno de los martillos mecánicos que se han utilizado, ¿ya? Martillo de caída libre, dice, se levanta por medio de un malacate y se deja caer desde cierta altura, siendo este tipo de martillo el más viejo para hincar pilotes, con su principal desventaja la pequeña frecuencia de los golpes que se tiene que realizar. Pregunto, Salón, ¿ustedes han llegado a desarrollar la práctica del ensayo del SPT? En suelos 2, se hace SPT. ¿Realizaron la práctica in situ, en campo? ¿Verificaron el procedimiento de cómo se hace la extracción de muestra con el SPT? Si alguien pudiera contestar.
Sí, ¿no? Delegado, ¿hay alguien al otro lado que me copie? ¿No vieron ningún video, nada? Bueno, por ejemplo, para esto de la instalación o el hincado de pilotes, cumple el mismo principio que se emplea para el ensayo del SPT, el CPT o el TPL, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, este es el martillo, ¿ya? Si queremos de alguna forma tener algo de idea. Este es el martillo que se emplea, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Con este martillo, ¿qué hacemos? Por medio del malacate levanta, deja caer y genera un golpe en ese contacto entre el cocinete, del piloto, ¿cierto? Entonces, nuevamente levanta y deja caer, levanta, deja caer, levanta, deja caer, levanta, deja caer. Es como una especie que se fuese un clavo y este es un martillo, ¿cierto? Entonces, que va golpeando, golpeando para que pueda introducirse este pilote dentro del suelo, ¿ya? Mismo principio del ensayo del SPT, CPT o DPL. Entonces, ¿qué dice? Este tipo de martillo, por ejemplo, fue uno de los primeros utilizados, o los primeros utilizados en la cual tiene, en su momento, bueno, fue adecuado, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, ¿qué sucede? Este proceso de levantar el martinete y dejarlo caer en el contacto que se tiene entre el martinete y el cojinete o el capuchón del pilote, perdón, ¿qué sucede? Genera un fuerte ruido, y a ese ruido hoy en día es controlado, ¿sí? No nos permiten generar mayor cantidad de niveles en contaminación sonora. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si tendría, o si, no sé, en el lugar que quiero emplear no hay otro tipo de equipos o accesorios para emplear, entonces no podría hacerlo, por ejemplo, en la ciudad. Nuevamente repito, por el tipo de contaminación que se produce. La contaminación sonora hoy en día es controlada. Entonces no me va a permitir emplearlo esto en la ciudad, porque va a afectar a gran cantidad de personas. Puede incluso denunciarnos. Entonces hay que tener cuidado, nuevamente repito, en la utilización de los diferentes equipos que queremos y en dónde queremos hacer, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de martillo mecánico que es el martillo de aire de acción simple o martillo de vapor que se muestra, ¿no? En este caso, en la parte percusiva o martinete se eleva por presión de aire, luego se deja caer por la acción de la gravedad. Entonces, ¿qué está haciendo? En el otro, por ejemplo, por una especie de winche, ¿qué se hacía? Se levantaba y se dejaba caer, se levantaba y se dejaba caer. Si bien es cierto, este martillo de acción simple tiene el mismo principio que el anterior, digamos que la ventaja es que la presión que genera por medio de mangueras, ya esto, entonces, ¿qué hace? Que este se eleve y pueda caer. O sea, parte del mismo principio, genera el mismo tipo de ruido, haciéndolo un poco o dejándolo ya un poco en desuso este tipo de martillo de acción simple. Mismo procedimiento, ¿cierto? Solo que con la facilidad del levantado del martillo, digamos, ya, para que pueda generar el golpe o la fuerza que pueda ayudar a penetrar en él el pilote, ¿sí? El mismo principio que tiene. El martillo de acción, perdón, el martillo de aire o vapor, pero ya de acción doble y diferencial, dice, ¿no? Este tipo de martillo se usa para elevar el martinete y también para empujarlo hacia abajo, incrementando la velocidad de impacto. Si bien es cierto, este martillo de acción simple, por decirlo, en comparación con digamos que es mucho más lento, ya en el proceso de hinca que vaya a tener. Este martillo de acción doble, dado a la doble entrada y salida que va a tener, entonces, ¿qué hace? Hace que este movimiento del martillo se vuelva un poco más veloz o con mayor rapidez, si lo quieren llamar así. Entonces, haciendo que el proceso de hincado sea de alguna forma un poco más rápido o más veloz. Entonces, cumpliendo el mismo principio de elevar el martinete, dejar caer y produciendo esa contaminación sonora que hoy en día, nuevamente repito, es bastante controlada. Entonces, se usa, bueno, en algunos lugares todavía lo siguen utilizando, dado a, digamos, el costo de instalación que se tiene, que es mucho menor de un martillo que un martillo hidráulico, ¿ya? El martillo diésel, dice, consiste esencialmente de un martinete, un yunque y un sistema de inyección de combustible. Durante su operación, el martinete se eleva primero y se inyecta combustible y comprime y genera una ignición. Esta acción empuja al pilote hacia abajo y levanta al martinete.
Los martillos diésel trabajan bien bajo condiciones difíciles de hincado. Los suelos blandos en movimiento hacia abajo del pilote es bastante grande y el movimiento hacia arriba del martinete es pequeño. Bueno, no han hecho un ensayo del SPT. El principio de este tipo de martillo, por ejemplo, o en cualquiera de los martillos anteriores mecánicos mencionados, ¿qué sucede? En el proceso de hinca que se realiza en el pilote, ¿qué sucede? Sucede que habíamos indicado la fricción del suelo es muy importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Si por decir, ¿no? No sé, se me ocurre pensar que son 11:40, ¿no? Estamos iniciando en el proceso de hinca y no he terminado el proceso de hincado del pilote, porque no sé, tiene 20 metros o qué sé yo. Entonces, lo dejo para después del almuerzo regresando. ¿Qué pasa? La fuerza abrasiva de la cohesión que tiene los diferentes estratos, cuando regreses, por decir, a la una es nuevamente tu ingreso, tu regreso de tu hora de descanso, ¿qué sucede? El suelo va a abrazar de tal manera al pilote que ya no va a permitir ni que entre ni que salga, ¿ya? Entonces, nos dice que, por ejemplo, este martillo diésel tiene la facilidad, digamos, de acelerar este proceso. Entonces, nuevamente repito, por favor, que en el proceso de instalación, por lo menos en pilotes, una vez que inicies con el pilote hasta terminar la profundidad que te toque, 10, 15, 20 metros, 30 metros de la longitud del pilote, tiene que terminarse. No puedes hacer pausa, no puedes hacer pare, dado a la adhesión que genera por fricción, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo del tipo de suelo. ¿Ya? Pero en casi todos los tipos de suelo cuando ustedes hacen calicatas, a más de 1 metro, ¿qué se genera? Ya tiene humedad, ¿cierto? No estoy diciendo que está saturado, pero ya está húmedo, y esa humedad es lo que genera luego la resistencia si ustedes lo dejan así. Es por eso que un ensayo de SPT, un ensayo o con el principio que estamos indicando, se inicia y se termina, no se puede dejar a la mitad. Bueno, esta es la imagen del martillo diésel, mismo principio, el martinete. ¿Qué diferencia hay con los dos anteriores? La diferencia es que en la velocidad o en el tiempo de ejecución, como este ya es de acción diésel, o sea, con ayuda de inyección, que podríamos decirlo, ¿qué sucede? Aumenta la velocidad, entonces es un poco más rápido su instalación, entre comillas, ¿cierto? Dependiendo del tipo de suelo también, ¿ya? Martillos vibratorios. Nos habla, o dice que esta máquina consiste esencialmente de dos pesos contragiratorios. Los componentes horizontales de la fuerza centrífuga generada como resultado de las masas giratorias se cancelan mutuamente si se produce una fuerza vertical dinámica senoidal sobre el pilote que ayuda a hincar a este. No sé, pregunto, Salón, si ustedes alguna vez han visto el proceso de fabricación de las bloquetas, me trabé, de las bloquetas. ¿Alguien de repente ha visto el proceso de fabricación de las bloquetas? ¿Sí o no? ¿Me puede responder? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna vez han visto el procedimiento, cómo se elabora bloquetas? ¿Nadie? Bueno, ¿qué sucede? Para el proceso de elaboración de bloquetas, utilizan una mesa vibratoria, una mesa vibratoria, en la cual colocan su molde, colocan el concreto y por especie de movimiento, sacudón que le da, entonces hace que se pueda terminar de conformar o elaborar la bloqueta. Entonces, más o menos ese mismo principio tiene en este caso la utilización de este equipo vibratorio para lo que es la instalación de pilotes, dado a que por la generación de esas ondas oscilatorias que se produce de manera pequeña, que hacen que se pueda penetrar el pilote en el suelo que se vaya a tener. Nuevamente repetimos, depende del tipo de suelo. Por ejemplo, esto es más para suelos cohesivos, hasta limos de repente, ¿cierto? En el proceso de instalación. Ya con suelos granulares, como que un poquito dependiendo de la compacidad pueda tener un grado de dificultad, ¿ya? Entonces, nuevamente volvemos a que teníamos que conocer el tipo de suelo para de repente plantear de mejor manera el tipo de equipo a utilizar, en este caso el tipo de martillo a utilizar. Martillo hidráulico, dice. La instalación de pilotes me ayuda con la lectura. Quispe Zúñiga. Quispe. ¿Dónde está? Quispe Ponce, lectura. Quispe Ponce, ¿se encuentra?
Sí, presente, ingeniera. Lectura, por favor. Martillo hidráulico. La instalación de pilotes con gatos hidráulicos es la facilidad de instalar los elementos estructurales como cimentaciones para puentes, usando solamente la fuerza de elevación del gato hidráulico e inyectándole presión estática para su implantación, combinado con el modo silencioso que producen las máquinas de instalación. Jetkiner et al. 2003 afirma, esta técnica permite la instalación, por ejemplo, cimentaciones de puentes con trabajos temporales mínimos. Al usar solo la fuerza de elevación estática, se minimizan las perturbaciones ambientales a través del ruido y la vibración. El hincado a la presión crea un ruido y una vibración mínimos. Ok, entonces, gracias. Lo que nos dicen, ¿no? Los martillos hidráulicos. Lo más resaltante, digamos, de todo esto, que es producen menos ruido y vibración. Al producir menos ruido, generan o son aptos, digamos, para su utilización, por lo menos en el centro de la ciudad, dado que en el centro de la ciudad es mucho más controlado el grado de contaminación sonora que se pueda tener, ¿cierto? La utilización de martillo hidráulico, entre comillas, es uno de los tipos de instalación, digamos, más caras, dado a la utilización de los martillos hidráulicos, dado al equipo que tienes que tener para el procedimiento de hincado que se tiene que realizar, valga la redundancia. Entonces, son buenos, sí, son de menor contaminación, son mucho mejores, pero bueno, en el nivel de costo hay que hacer una comparación costo-beneficio. Si le sale a cuenta utilizar de repente este tipo de equipo, cuántos pilotos van a instalar, entonces ya eso es criterio de cada uno, ¿sí? Con la Inca a presión estática, el desperdicio del material es mínimo, la geometría del pilote es fácil de mantener, su costo de construcción en general es bajo, en proyectos grandes o pequeños es muy útil la instalación de tablescadas por medio de presión estática. La ventaja radica en la facilidad de adecuar las máquinas instaladoras de pilotes en los límites entre edificaciones, en las estabilizaciones de taludes, en el reforzamiento de laderas en ríos y en la protección de muelles marítimos. Dice, con base en la naturaleza de su colocación, los pilotes pueden dividirse en dos categorías. Pueden ser pilotes con desplazamiento y pilotes sin desplazamiento. Dentro de los pilotes con desplazamiento nos habla que son aquellos pilotes que desplazan el terreno en el cual se introducen. Los pilotes hincados son un ejemplo de pilotes de desplazamiento, ya que se mueven parte del suelo al ser colocados en él. Y los pilotes sin desplazamiento o de extracción, también conocidos, son aquellos en los que se perfora y se extrae el terreno hasta una profundidad requerida para posteriormente vaciarlo con concreto. Los pilotes in situ son pilotes de extracción. Bueno, lo que les comentaba al inicio, ¿no? Digamos que todos los procesos de hincado en pilotes, en la mayoría de veces, van a tener un proceso de desplazamiento, ¿ya? Dado a que, si volvemos a la imagen, vemos la altura que tiene el pilote, vemos por más que este es el guiador que van a utilizar para que justamente controlar ese desplazamiento, en lo profundo del suelo, cuando este pilote penetre, casi siempre o la mayoría de veces se produce un desplazamiento, no se va a poder mantener al 100% la verticalidad. Entonces, ese movimiento, digamos, o esa distancia que se va a tener, ese es el pilote con desplazamiento, que está diciendo que casi siempre se da en los pilotes que son hincados. Para tener un pilote sin desplazamiento, entonces, ¿qué dice? Que yo tengo, o existe, ¿no? Una especie de barreno en la cual en el suelo se introduce, hay barrenos extractores de muestra y hay barrenos que son comprimidores de la muestra, entonces no saca muestra, solamente lo comprime ahí, pero ¿qué me genera al final? Al final me va a generar un espacio, ¿cierto? Que va a ser, digamos, la dimensión del pilote que yo quiero. Entonces, ¿qué hago? Utilizo mi barreno y me genera este espacio. Luego recién coloco mi acero, luego coloco el concreto y ya tengo el pilote sin desplazamiento, entre comillas, ¿cierto? Entonces, son esos los tipos de procedimientos en los cuales se puede controlar
e indicar si el piloto tiene desplazamiento o no tiene desplazamiento, ¿cierto? Ok, aquí vamos a sellar esta parte con la presentación de un video, ¿ya? Les voy a presentar un video, estemos atentos, para que puedan ustedes terminar de, digamos, entender un poquito mejor esto de la instalación de pilotes. ¿Me confirman si se escucha y si se visualiza bien, por favor? Sí, ingeniera. Ok, gracias. El terreno del nuevo Aeropuerto Internacional de México está localizado en una zona lacustre con terreno salitroso. Para la construcción del edificio terminal, la torre de control y el centro de transporte terrestre, se utiliza el proceso constructivo de cimentación compensada. Además de este sistema compensado, se optimiza el terreno por medio del hincado de pilotes de concreto armado pretensado, que mejoran la capacidad de carga del suelo, ayudando a que el asentamiento, una vez construida la estructura, sea uniforme y no diferencial. Un pilote es un elemento de concreto prefabricado en una sola emisión, que en su interior posee una estructura de acero reforzado. Los pilotes utilizados van de los 14 a los 23 metros de largo. La resistencia del concreto es de 560 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este material es, además, resistente a los sulfatos. Los pilotes se aplican en conjunto de manera radial para conformar una base de apoyo a la cimentación compensada. A este proceso, en el que trabajan 9 personas por frente de trabajo, se le llama tren de hincado. El hincado de los pilotes se realiza siempre a 90 grados y se divide en 4 etapas. El trazo, que se hace a través de la geolocalización del pilote por medio de la topografía. Se perfora el 75% de la longitud del pilote en el terreno y el 70% de la sección transversal del mismo para lograr una fricción adecuada. La perforación es a través de un proceso de remoldeo, sin realizar extracción de material, el cual servirá de guía para comenzar con el hincado. Una grúa estructural levanta el pilote hasta lograr una posición vertical en el lugar preciso. Posteriormente, se suelta en la perforación para obtener una profundidad entre 10 y 12 metros, lograda por propio peso del pilote. Después, un martinete se coloca sobre el pilote y por el peso propio del instrumento, de entre 5 y 9 toneladas, el pilote desciende hasta dejarlo a una altura de 50 a 60 metros sobre el nivel del terreno natural. Finalmente, se posiciona una elemento tubular conocido como seguidor, que es una extensión del pilote sobre el que se posiciona nuevamente, que percute entre 10 y 12 veces en la cabeza del pilote hasta lograr la profundidad deseada. En el edificio terminal y en el centro de transporte terrestre, los pilotes sirven para mejorar el suelo y no se encuentran armados a la cimentación, pues para la construcción se utilizará el sistema constructivo de compensación. En el caso de la torre de control, los pilotes sí estarán unidos a la losa de cimentación por varillas del número 10, ya que al ser un elemento de 90 metros de altura, debe ser resistente a vientos y sismos. Lo que se busca es que desde los cimientos y hasta la punta, la estructura trabaje como un solo elemento. Mensualmente se fabrican 2.000 pilotes y se proyecta que su producción total ascienda a 7.101 pilotes. 492 para la torre de control, 1.045 para el centro de transporte terrestre y 5.564 para el edificio terminal.
Una vez finalizado el hincado de pilotes, se procederá a realizar las excavaciones correspondientes para la colocación de la losa de cimentación de lo que será la nueva puerta de México al mundo. Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Ok, ¿ya ha estado claro o lo repito una vez más? Una vez más, ingeniera. Ok, vamos a repetir. El terreno del nuevo Aeropuerto Internacional de México está localizado en una zona lacustre con terreno salitroso. Para la construcción del edificio terminal, la torre de control y el centro de transporte terrestre, se utiliza el proceso constructivo de cimentación compensada. Además de este sistema compensado, se optimiza el terreno por medio del picado de pilotes de concreto armado pretensado que mejoran la capacidad de carga del suelo, ayudando a que el asentamiento, una vez construida la estructura, sea uniforme y no diferencial. Un pilote es un elemento de concreto prefabricado en una sola emisión, que en su interior posee una estructura de acero reforzado. Los pilotes utilizados van de los 14 a los 23 metros de largo. La resistencia del concreto es de 560 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este material es, además, resistente a los sulfatos. Los pilotes se aplican en conjunto de manera radial para conformar una base de apoyo a la cimentación compensada. A este proceso, en el que trabajan 9 personas por frente de trabajo, se le llama tren de hincado. El hincado de los pilotes se realiza siempre a 90 grados y se divide en 4 etapas. El trazo, que se hace a través de la geolocalización del pilote por medio de la topografía. Se perfora el 75% de la longitud del pilote en el terreno y el 70% de la sección transversal del mismo para lograr una fricción adecuada. La perforación es a través de un proceso de remoldeo, sin realizar extracción de material, el cual servirá de guía para comenzar con el hincado. Una grúa estructural levanta el pilote hasta lograr una posición vertical en el lugar preciso. Posteriormente, se suelta en la perforación para obtener una profundidad entre 10 y 12 metros, lograda por el peso del pilote. Después, un martinete se coloca sobre el pilote y por el peso propio del instrumento, de entre 5 y 9 toneladas, el pilote desciende hasta dejarlo a una altura de 50 a 60 centímetros sobre el nivel del terreno natural. Finalmente se posiciona una maquinaria con guía fija, elemento tubular conocido como seguidor, que es una extensión del pilote sobre el que se posiciona nuevamente el martillo, que percute entre 10 y 12 veces en la cabeza del pilote hasta lograr la profundidad deseada. En el edificio terminal y en el centro de transporte terrestre, los pilotes sirven para mejorar el suelo y no se encuentran armados a la cimentación, pues para la construcción se utilizará el sistema constructivo de compensación. En el caso de la torre de control, los pilotes sí estarán unidos a la losa de cimentación por varillas del número 10, ya que al ser un elemento de 90 metros de altura, debe ser resistente a vientos y sismos. Lo que se busca es que desde los cimientos y hasta la punta, la estructura trabaje como un solo elemento. Mensualmente se fabrican 2.000 pilotes y se proyecta que su producción total ascienda a 7.101 pilotes. 492 para la torre de control y 45 para el centro de transporte terrestre y 5.564 para el edificio terminal.
Una vez finalizado el hincado de pilotes, se procederá a realizar las excavaciones correspondientes para la colocación de la losa de cimentación de lo que será la nueva puerta de México al mundo. Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Ok. A ver, necesito 3 voluntarios. ¿Quiénes son mis 3 voluntarios para el día de hoy? ¿Hay voluntarios o no? ¿Hay alguien del otro lado? Necesito 3 voluntarios. ¿Hay algún voluntario? ¿No? Ok, no hay voluntarios, entonces solamente comentaremos, no, nadie tiene ningún punto adicional. Del video visto, hemos podido observar del proceso de instalación que se realiza para el pilote, ¿cierto? El cual va dividido en 4 etapas o 4 fases, desde el trazado o desde el trazo topográfico para la ubicación exacta de los puntos en los cuales van a ser instalados cada uno de los pilotes. Luego el proceso de remoldeo sin extracción que se realizaba hasta un 75% en el suelo para controlar el desplazamiento de este y pueda llevarse el izaje correspondiente del pilote de manera adecuada, ¿cierto? Luego se continuaba con el golpeo por medio de martinetes o dejando en este caso los 50-60 centímetros que nos decía, ¿no? Que puede servir para conexión con el siguiente pilote o que pueda en el proceso de instalación sucede datos curiosos a veces o cosas curiosas cuando están instalando, que no todo el suelo es homogéneo, entonces hay partes más suaves, más blandas, como partes más sólidas. Entonces, en el proceso de hincado que están realizando, a veces el pilote se nos pierde, digamos, o se profundiza demasiado, entonces no hay forma de sacarlo, es una como comentario, ¿cierto? Entonces, pero es parte del procedimiento, por eso dejarlo siempre 5 o 60 centímetros por arriba. Y luego, no, concluiría ese el procedimiento que se realiza o que se sigue en el procedimiento de hincado para este tipo de pilotes. Por ejemplo, ¿qué tipo de instalación han utilizado en esta construcción? Han utilizado el tipo de perforación por remoldeo, ¿cierto? Nuevamente para controlar el desplazamiento que se pudiese tener, ¿no? ¿Qué ventajas encontramos en la utilización de este tipo de instalación de estos pilotes? Varias cositas, ¿cierto? La primera, ¿qué cosa es lo que se buscaba? Mejorar el tipo de suelo. ¿Para qué? Para aumentar la capacidad de carga y de soporte que pueda tener a la estructura en las 2 etapas que la ha dividido, ¿cierto? Tanto para la torre y tanto para, en este caso, lo que va a servir de base, de camino o lo que es, en este caso, pues, donde van a llegar los aviones. ¿Sí? Adelante, ¿alguna opinión? ¿Alguien quiere opinar? ¿No? Me pareció. Entonces, de ahí el principio de la utilización de instalación de los pilotes, ¿cierto? Bueno, quería sellar el tema con este video. Si alguien tiene algún comentario, algo que opinar, si no, para continuar la siguiente sesión de clase. ¿Ha estado claro? Ok, gracias por su atención. Nos encontramos en la siguiente sesión de clase. Hasta luego a todos. Hasta la siguiente clase, Hasta luego a todos. ingeniera.